Buenos días, soy Bismar Sandoval, investigador agropecuaria del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria de INTA Chontales. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con todos ustedes una importante presentación sobre el manejo de la nutrición de pastos de corte para mejorar su crecimiento y enfrentar los efectos de la variabilidad climática. Para iniciar, decimos que en el mundo existen aproximadamente 10.000 especies de gramíneas. Sin embargo, solamente 40 géneros son utilizados para la alimentación animal. Por otro lado, también diferentes investigaciones han demostrado que en los trópicos solo la mitad de los pastos disponibles son cultivados. ¿Qué quiere decir? Que más del 50% de las especies de importancia socioeconómica para la alimentación animal son mejoradas, el restante son pastos naturalizados y naturales. En nuestro país, según el Senagro, los pastos y forrajes cubren aproximadamente el 54% de la superficie agropecuaria. Aproximadamente existen 3.2 millones de hectáreas de pasto, de los cuales el 71% de ellos son naturales y el 29% son naturalizados y mejorados. ¿Por qué es importante los forrajes? Porque nuestra producción animal se sustenta en la utilización de los mismos, ya que estos proveen aproximadamente cerca del 90% de los nutrientes consumidos por los animales durante su vida productiva. Para tener altos rendimientos, buena calidad de biomasa, persistencia y alta eficiencia del uso de los forrajes, así como maximizar la producción, debemos considerar factores importantes de manejo. La selección de las especies, por decir algo, la selección del suelo, un buen nivel programa de nutrición y fertilidad de pasturas. En este contexto, desde la década de los años 70 a inicios de los 80, en Nicaragua, se han utilizado diferentes cultivares de pasto del género Penicetum, pastos de corte. Primero, por su buena adaptación y alta capacidad de producción de biomasa, entre 20 a 42 toneladas bien manejados de materia seca por año, moderada calidad nutricional, la cual depende de la fertilidad inherente del suelo, la variedad, el momento de corte, con contenidos de proteína de 6.5 a 12% y contenidos de fibra de F de detergente neutra de 35 a 68%. Dentro de las principales especies que en Nicaragua se utilizan hasta la fecha, tenemos Taiwán verde, el cual es una especie de alto rendimiento. Se ha obtenido a través de diferentes investigaciones en los últimos 10 años que la producción de forraje es moderada. Precisamente está ligado al manejo y la fertilidad del suelo. La producción de forraje de esta especie anda entre 14 a 31 toneladas de materia seca y un contenido nutricional moderado de 4.5 a 8% de proteínas, por decir algo. Otra de las especies también de importancia es el Taiwán Camerún o Taiwán rojo, como le conocen nuestros productores, con un rendimiento de 13 a 31 toneladas, un contenido también nutricional moderado, abajo, entre 4.67 a 8.5%. Una de las especies más productivas en Nicaragua hasta el día de hoy es el King Grass, que es un híbrido entre Penicetum purpureum por Penicetum glaucum. La producción oscila entre 15 a 45 toneladas, como decía anteriormente, es uno de los más productivos hasta el día de hoy. Un contenido nutricional que hemos encontrado entre 7.52 a 9%. Es una de las especies que mejor se adapta a las diferentes condiciones. Sin embargo, pues, en dependencia del manejo y la fertilidad, tiene características importantes para su explotación. Hace 5 años en Nicaragua se introdujo manalfalfa, que es un híbrido. Diferentes investigaciones que hemos realizado en la quinta región de Nicaragua y otra zona ha demostrado que el valor nutricional de este depende mucho de la fertilidad del suelo y se han encontrado contenidos bajos de proteína de 4 a 7%, debido precisamente a que la fertilidad, pues, de nuestro suelo, de algunos de nuestros suelos, no llena las necesidades de estos híbridos. Un rendimiento medio entre 17 a 40 toneladas de materia seca por hectárea por año. De igual manera,
hace más de 6 años, nosotros liberamos el cultivar Cuba CT115, uno de los clones de Cuba que muy bien se han adaptado y que ha reemplazado a muchas especies, incluyendo el Taiwán verde, el Taiwán dorado, mar alfalfa. Ha sido superior sobre todo en la zona seca e intermedia de nuestro país. Los rendimientos que se han obtenido han sido alentadores: 18.5 a 34.85 toneladas de materia seca por hectárea y un contenido nutricional moderado entre 8 a 10%. Esto se relaciona precisamente a la fertilidad, al manejo, a la buena proporción o relación hoja-tallo que presenta este cultivar. De igual manera, pues, hace unos 4 o 5 años hemos venido estudiando otras accesiones como Cuba CT169, un pasto de mucha importancia para la producción de ensilaje, y a través de la actividad de corte y acarreo pues también se recomienda un valor nutricional que hemos encontrado de 3.2 a 12% de proteína y un rendimiento entre 18 a 36 toneladas de materia seca por año. De igual manera, el híbrido Cuba OM22 ha presentado moderados valores nutricionales de 6.5 a 12%, asimismo un rendimiento de 10 a 36 toneladas de materia seca por año. Estos 3 últimos pastos pues son importantes en nuestra zona debido a su alto rendimiento, buena adaptación y moderado contenido nutricional, el cual se puede mejorar realizando muchas prácticas, sobre todo el manejo de la fertilización. De igual manera, en Nicaragua se establece el cultivo de la caña, el cual pues una característica muy importante es su valor nutricional. En caso de la proteína, el contenido nutricional es bajo, de 2.5 a 3.5, sin embargo, el alto contenido de azúcares que presenta este forraje es de gran importancia. De igual manera, es de alta producción, de 45 a 60 toneladas de materia seca por año. Por otro lado, también dentro de las ofertas forrajeras tenemos el sorgo forrajero avena marrón. Estos sorgos son muy importantes por su bajo contenido de lignina, muchas veces hasta 40% menos lignina que los sorgos convencionales. Sus rendimientos son moderados, de 10 a 12 toneladas de materia seca en 3 o 4 cortes al año, y un contenido nutricional proteico entre 9 a 12% y una digestibilidad entre un 60 a un 79% respectivamente. Algo muy importante que tenemos que destacar para obtener buen rendimiento y buena calidad de los forrajes está ligado precisamente a la fertilidad del suelo. Lo que presento en pantalla son análisis físico-químicos que hemos encontrado en la mayor parte de nuestros suelos acá en Chontales. Podemos ver que el contenido, es decir, el pH del suelo es bastante aceptable, 6.48, es un pH adecuado. Lamentablemente el contenido de materia orgánica en muchos de nuestros suelos es moderado abajo. En este caso 2.66, esto es producto del mal manejo de los suelos. Muchos de nuestros productores todavía queman, y una de las razones por el cual hay moderado a bajo contenido de materia orgánica es por el exceso de quema. A pesar de que existe moderado contenido de materia orgánica, el contenido de nitrógeno disponible para las plantas es moderado. De igual manera, el contenido de fósforo, el contenido de potasio también es moderado, el contenido de calcio es bueno, el contenido de magnesio, y estamos hablando de suelos arcillosos. ¿Qué significa? Este análisis de suelo refleja que los suelos de Chontales son apropiados para el establecimiento de pastos de corte. Sin embargo, se debe considerar otras alternativas de fertilidad, de mantener la fertilidad del suelo, para incrementar y mantener la productividad forrajera, de igual manera la calidad de los forrajes. Por otro lado, tenemos otros suelos, por ejemplo, suelos de El Rama, San Carlos, Nueva Guinea, que presentan otras características físico-químicas, por ejemplo, un pH 4.3, un pH superácido, un contenido de materia orgánica moderado de 3.7, un contenido de nitrógeno moderado de 0.18, entre 4 y 5 partes por millón, incluyendo en dependencia del análisis que se haga, pues, como este análisis dice que es 0, pero realmente pues puede estar entre 0.4 a 0.5 partes por millón.
un contenido de potasio 0.42 bajo, contenido de calcio, magnesio bien bajo, y esto de una u otra forma repercute en la productividad y en la calidad de los forrajes. Por otro lado, pues tenemos la interpretación de los análisis, como he dicho, ¿no? En dependencia del pH, el pH óptimo para los forrajes de 6, el contenido de calcio es de 6 a 15, el de potasio 3.6. Los únicos suelos que presentan condiciones intermedias para la producción de forraje es la parte de chontales. Ya la parte de los trópicos húmedos, lamentablemente las capacidades de fertilidad de los forrajes, de los suelos para la producción de forraje es muy baja. Diferentes investigaciones como la de Cerda demuestran que en la medida que los rendimientos de materia seca se incrementan, las necesidades de nutrientes cada día son mayores. Por ejemplo, para producir 8 toneladas de materia seca, las pasturas requieren 88 kilogramos de nitrógeno, 42 de fósforo y 175 kilogramos de potasio. Para producir 31, que es cierto rendimiento que hemos obtenido en la zona, se requiere 339 kilogramos de nitrógeno al año, 164 de fósforo y 677 kilogramos de potasio. ¿Qué significa esto, estimados productores, técnicos, estudiantes? De que en la medida que los forrajes incrementan su rendimiento, los requerimientos de nutrientes en el suelo son mayores. Como vimos en los análisis anteriores, en el caso de chontales tenemos nutrientes en el suelo, pero quien repone esos nutrientes es la materia orgánica. Pero si nosotros seguimos quemando, o si siguen los incendios naturales, se reduce la capacidad de disponer de nutrientes y cada día es menor. Tenemos que buscar alternativas para mantener y mejorar la productividad de pasturas, de igual manera la calidad nutricional de los forrajes. Por otro lado, es importante que nos demos cuenta a que además de los fertilizantes, ¿qué otra fuente de nutrientes tenemos para el suelo? En la presente tabla podemos observar el aporte fresco del estiércol. Realmente, pues, esta composición química tiende a variar en dependencia del tipo de alimento que consuma el bovino, de la edad del estiércol, de la exposición al medio. Pero el estiércol fresco en promedio tiene aproximadamente en porcentaje 0.38% de nitrógeno, 0.05 de fósforo, 0.20 de potasio, y en muchas ocasiones se puede encontrar trazas de magnesio o no. Eso depende del tipo de alimento. Pero algo muy importante que el productor debe saber de que el estiércol que él tiene en su finca es un recurso valioso desde el punto de vista de la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque una vaca diariamente puede defecar entre 18 a 20 kilogramos de heces y entre 8 a 10 litros de orina. Y todos estos nutrientes, si no se manejan bien en nuestra finca, tienden a volatilizarse, sobre todo el nitrógeno, tiende a perderse por escorrentía, volatilización, nitrificación, etc. Entonces tenemos un recurso valioso que se llama estiércol bovino. Para aquellas personas que tienen el acceso a las tecnologías, en este caso de transformación del estiércol a través de biogás, además de producir gases, también podemos producir abonos de alta calidad, por ejemplo el biol. Diferentes investigaciones en Nicaragua han demostrado que el contenido promedio de nitrógeno en biol es de 0.40. Fósforo 0.05, potasio 0.12, magnesio 0.16. Una buena fuente de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio para la fertilización de las pasturas. En el caso de aquellas personas que tienen cabras, también las cabras proveen altos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio. En el caso de tener acceso a recursos como polinasa, la polinasa y la gainasa son aquellos recursos que más aportan nitrógeno y fósforo y potasio al suelo, debido a la fisiología de las aves, obviamente, que pueden aprovechar
hasta un máximo de 30% del fósforo y un 10%, 30% de nitrógeno y 10% de fósforo. En este contexto, pues en la gallinaza podemos encontrar hasta 3.40% de nitrógeno, 2.90% de fósforo, 21% de potasio y 0.51% de magnesio. En el caso de la gallinaza, 2.50% de nitrógeno, 3.95% de fósforo, 0% de potasio. Según el trabajo hecho en Costa Rica por Cabalcet en el año 1990. Ahora bien, por otro lado tenemos los fertilizantes inorgánicos, en dependencia de lo que tengamos el acceso. En el caso de la urea, solamente la urea aporta el 46% de nitrógeno. Si utilizamos sulfato de amonio, el sulfato de amonio provee 21% de nitrógeno y 23.7% de azufre. El DAP, la fórmula de 18460, aporta 18 partes de nitrógeno y 46 partes de potasio. De igual manera, otras fórmulas como el completo 1030D aporta 12 partes de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 de potasio, etcétera, ¿no? En dependencia de los tipos de fertilizantes que tengamos acceso, cada uno de ellos va a aportar. La idea es que los fertilizantes inorgánicos sean complementarios a la fertilidad del suelo. Entre menos recursos el productor tenga acceso fuera de la finca es mejor. ¿Qué significa? Que necesitamos consolidar los recursos propios de la finca, como el estiércol y la orina. En este contexto, existen investigaciones que demuestran que podemos realizar fertilizaciones básicas, como podemos ver en la pantalla. A medida del establecimiento de los pastos, podemos utilizar, como se mira en la foto, de 100 a 300 sacos de estiércol seco, de ganado ovino o gallinaza. Esto consideramos de que en dependencia de la composición química del estiércol, se puede aportar aproximadamente entre 80 a 100 kilogramos de nitrógeno, entre un 35 o 45 kilogramos de fósforo y de potasio entre 40 a 60 kilogramos a partir de estas enmiendas. Esto es muy importante y se aplica al momento de la siembra. Otra forma de fertilizar básicamente es con el uso de la fórmula completa 12-30-10, 10-30-10 a la siembra. Las cantidades dependen de la fertilidad del suelo. Es decir, nosotros en Chontales, para pastos de corte, en dependencia de la fertilidad del suelo, hemos recomendado de 1.5 hasta 3 quintales de completo por hectárea. En dependencia del sistema de siembra, aproximadamente entre 15 a 30 gramos por planta al momento de la siembra, hasta 8 días después de la siembra. En lo que respecta a la fertilización complementaria, a partir que se establecen los pastos, entre 60 a 80 días después, nosotros podemos aplicar aproximadamente de 1 a 2 quintales de urea o la aplicación de biol hasta 2.000 litros por hectárea por corte. Y en este contexto es muy importante destacar el uso del biol. Existe una de tantas investigaciones en Nicaragua, como la que estoy presentando, la cual demuestra que el biol se puede aplicar solo o se puede aplicar con un pequeño porcentaje de urea. La presente investigación, realizada por Cárdenas y Ondoy en el Coral, Nicaragua, demostraron que al utilizar urea al 100%, la urea se utilizó al equivalente a 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea, o utilizar 50% de biol, 196.967 litros por hectárea, mitad de biol y mitad de urea, 25 kilogramos de urea, tuvo igual rendimiento estadístico que solamente utilizar urea, o utilizar biol en una proporción de 25 urea. 25% de urea equivale a 12.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea y
1967 litros de biol, con una relación de agua de 50 y 50. 50% biol, 50% agua, más urea. La combinación de biol más urea incrementó los rendimientos, los cuales estadísticamente son similares al uso de urea pura. ¿Qué demuestra este trabajo? Que el biol aplicado junto con la urea 45 días después del establecimiento del cultivo y fraccionándolo cada 15 días, se pueden mejorar los rendimientos productivos hasta 14.821 kilogramos en promedio. Esta es una buena alternativa porque podemos utilizar el biol más fertilizante inorgánico para mejorar la fertilidad del suelo. Ahora bien, en aquellos suelos cuya acidez limita el desarrollo de raíz y la absorción de nutrientes, porque muchos de ellos son carentes de materia orgánica, que de una u otra forma la materia orgánica, su principal función, además del aporte de nutrientes, es la dinamizar, ¿no?, la absorción de los mismos. Entonces, al aplicar biol junto con un fertilizante, se reduce, debido a que el biol, su pH básico, que muchas veces llega a 7.5, se reduce el efecto de la acidez total en el suelo, ya que el biol amortigua el efecto del urea, y de esto se hace eficiente el uso de los fertilizantes orgánicos junto con los fertilizantes inorgánicos, y se reducen los costos de producción en Nicaragua. Algo muy importante que debemos de destacar, que nuestros amigos productores en Nicaragua tienen elementos importantes en la finca, como es el estiércol, el cual en este día estamos recomendando, junto con la aplicación de ciertas cantidades de urea o completo, para maximizar no solamente los rendimientos, sino la calidad nutricional. En esta investigación que se hizo con Penicetum del género 715-769, se demostró que al aplicar urea y biol más urea, se incrementó las concentraciones de proteína de 4.5 a 7.5. ¿Qué significa? Que se incrementó 4 unidades potenciales de proteína, lo cual contribuye al desarrollo microbiológico a nivel ruminal y un aporte significativo a los animales para la producción de leche. Con esto yo me despido, agradeciendo del espacio brindado para esta conferencia. Gracias.